el tiempo que me he tomado de leer la Escritura, déjeme hacer una antesala para poder abordar el tema. En esos tiempos que he caminado en la lectura de la Escritura, he encontrado 3 libros que para mi parecer han sido libros que me han llamado mucho la atención, por un lado, y por otro lado han sido desafiantes a la vida mía como estudioso de la palabra del Señor. Y uno de esos libros se llama Génesis, por ser el principio de todo. Es un libro muy fascinante, interesante, misterioso como tal, porque ahí se plasma la creación misma de los cielos y la tierra y también la creación del ser humano, tu existencia y la mía. El segundo libro que es bastante interesante para mí, que se ha hecho interesante y ha sido siempre interesante, ha sido Primera de Crónicas. Ya le voy a decir por qué. El tercer libro que para mí ha sido muy interesante, bastante desafiante, es el libro de Juan. Ahora, ¿qué tiene que ver entre Génesis, Primera de Crónicas y el libro de Juan? ¿Cuál es la relación que tienen? Vayan conmigo a Génesis 1, para que entiendan y ustedes se den cuenta y crear la curiosidad en vosotros, para que ustedes, mediante esa curiosidad, puedan asimilar la lectura con mayor vehemencia. ¿Qué dice primera de Génesis? Génesis 1. ¿Qué dice ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente ese versículo nada más. El resto en algún momento lo vamos a estudiar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, váyanse a Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 1, empieza con el primer hombre creado en la tierra, Adán. Ojo, solamente hay 3 libros que empiezan narrando desde el principio. Ahora váyanse a Juan 1. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice allí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿cuál es la conexión que tienen estos libros? Eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y de hecho, hoy vamos a transitar capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque no podemos explicar por separado esos capítulos. Debemos hacerlo en una sola exposición. Ahora, no voy a exponer verso a verso como generalmente lo hemos hecho, porque todos aquí vamos a salir con la cabeza cuadrada. ¿Cómo voy a exponer estos primeros 9 capítulos? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la manera cronológica como la que se encuentra plasmada, usando el libro de Génesis como también el libro de Juan. Así que vayan conmigo entonces. Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el principio de la era humana y de lo material. En el libro de Juan dice: en el principio, noten esto, que Juan 1:1, para que puedas entender bien, dice: necesitas conocer lo que hubo en el principio. ¿Qué hubo en el principio? Nada, pero Dios creando todo. Y recuerda que en el capítulo 2 del libro de Génesis, nosotros encontramos el final de la creación. Dios cierra la creación, como decir, con broche de oro, creando al hombre. Creando al hombre. Ahora, Crónicas, y de hecho Crónicas, el significado de la palabra Crónicas significa cronológicamente. O sea, vamos a mirar una historia de manera cronológica. ¿Desde dónde? Desde el principio. Vamos a mirar, por eso se llama Crónicas, libro de los Crónicas. Es que la historia narrada desde el principio de la forma correctamente organizada. Si de pronto alguien dice: me gustaría conocer la Biblia de una manera cronológica, muy buena recomendación es
Primera de Crónicas, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí vas a encontrar el orden de la creación, el orden de los sucesos, el orden de los tiempos, el orden de todo. Hasta el capítulo 9. Por esa razón, esta noche vamos a abordar esos 9 capítulos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vayan conmigo ahora a Crónicas 1. Empieza diciendo el cronista, que de hecho es el autor desconocido. Se ha aludido de que es Esdras el que escribe Crónicas, pero no es seguro. Ahora, ¿por qué razón se dice Esdras? Porque el lenguaje utilizado en primera y segunda carta del libro de Crónicas es semejante al libro de Esdras como también al libro de Nehemías. Entonces recuerden que Esdras era un escritor, un levita que es un escritor, un escribano. Pero no estamos seguros que si será o no será, es un autor desconocido, no conocemos, a menos yo no he encontrado quién es el autor de este libro de Primera de Crónicas. Pero de lo que sí estoy seguro, que el que escribió el libro de Crónicas estaba completamente iluminado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Por lo que vamos a aprender ahora. Vamos ahí. Dice así, empieza con un nombre, la identidad del primer hombre creado, Adán. Todo se da inicio, en Génesis menciona la creación en primer lugar y termina la creación en Adán. Primera de Crónicas inicia con lo que finaliza la creación, que es el hombre en Adán, empieza con Adán. El libro de Juan dice, en el principio, antes de la creación. Es interesante estudiar todo esto, pero hoy quiero compartir Primera de Crónicas. ¿Por qué razón el título El rastro del Mesías? Ya van a ver por qué. Adán, sigue, Seth, Enos. Estos son los descendientes de Adán. Seth, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamech, versículo 4, Noé. Y los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué razón el cronista lo primero que coloca en la cabeza del libro, coloca la existencia de dos mundos? Mundo número 1, a la cabeza federal, ¿quién? Adán. Y con su descendencia, ¿qué son qué? Sed, recuerda, Caín no está contado aquí. Abel tampoco. Porque Abel murió, Caín fue desterrado y terminó muriendo en el diluvio, se acabó con la descendencia de Caín. Entonces, Seth es el hijo de Noé, luego viene Enos y luego Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén y Lamec, los hijos de la descendencia de qué? Adán, síganme conmigo, de Adán. Ahora viene otra cabeza federal allí, ¿quién? Noé, que es la descendencia también en el árbol genealógico de ¿quién? De Adán. Y ahora Noé en el segundo mundo, después del diluvio, aparece Noé en el escenario. Ustedes conocen Noé y los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. El nuevo mundo. Entonces, ¿qué está haciendo el cronista? Dice, yo voy a abordar la historia de los dos mundos. Del primer mundo creado, la cabeza federal de ese mundo, Adán. Y voy a abordar también el segundo mundo creado, hablemos así, el segundo mundo llamado, porque eso dice el libro de Primera de Pedro, que el primer mundo pasó y ahora el segundo, que es el de Noé, porque Dios acabó con todo y ahí con Noé. Voy a abordar estas dos cabezas federales. ¿Por qué razón y cuál es el objetivo del escritor? Para que tú y yo, presta atención ahora sí, para que tú y yo, si en algún momento hemos estado dudando si será cierto o no será cierto esto de Jesucristo que quita los pecados, que salva, que el Mesías, ¿será verdad o será que dicen como dicen las personas que tratan de desvirtuar la divinidad del Mesías diciendo que simplemente es un ser humano común y corriente, un profeta, como dicen los mormones, como dicen los testigos de Jehová? Jesús simplemente fue un personaje importante como los mesiánicos, como los judaizantes mencionan ahora,
para que se nos quite toda ese signo de interrogación o esa cierta duda. ¿O será que estoy de por gusto creyendo en alguien que no tiene nada que ver, antecedentes? Ok, vamos a mirar. Este árbol genealógico nos da solamente Primera de Crónicas, nos da ese árbol genealógico con toda claridad. Y aquí empieza, dice esto. El cronista menciona, todos sabemos que existió un hombre creado, y ese hombre creado, el primer hombre creado en el planeta Tierra, después de la creación de la naturaleza y todo, ese hombre se llama Adán, eso lo sabemos todo. Adán quiere decir ADN, lo que Dios creó. Ok. Y después de Adán toda la creación, capítulo 5 del libro de Romanos dice: el pecado entró al mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La cabeza federal de la creación es Adán, la cabeza federal de la muerte espiritual es Adán, la cabeza federal de la muerte física es Adán. Es Adán. Ahí tenemos a Adán. Entonces el cronista dice, yo voy a mostrarle a ustedes la evidencia de un Mesías tan cierto y certero que quiero que ustedes puedan revisar en los anales de la historia para que puedan ustedes verificar por su propia cuenta y no dejarse engañar por ciertas personas o filosofías huecas que sutilmente intentan hacer creer que Cristo solamente fue un simple profeta como Mahoma, o un simple personaje en la historia que marcó la historia, como Pelé, como Maradona, qué sé yo, en el campo del fútbol, en el campo de la política, por ejemplo, personas que marcaron la historia y hasta el día de hoy los científicos como tal, y de la misma manera como Teresa de Calcuta, como Gandhi, marcaron la historia. Entonces Jesús es igual. Crónicas a nosotros nos da una evidencia clara. Adán, todos conocen a Adán, sí. Ahora, obviamente que los que creen en la evolución, la ciencia tonta o necia, dice la Escritura, mencionan y dicen que no existe tal creación, sino que es motivo de la evolución. Algunos que fueron creados, o no creados, sino evolucionaron por consecuencia de un molusco, aunque algunos se parecen a moluscos, por lo pegajosos que son. Otros que descienden del chimpancé, del Homo sapiens y todo ese que conocen, de los anfibios, de las lagartijas, de los renacuajos y tantas cosas que menciona. Pero aunque quieran ocultar, aunque quieran decir, cuando estudiemos el libro de Génesis vamos a mirar a todos aquellos maestros en filosofía que han debatido durante siglos tratando de desvirtuar la creación. Entonces, existe un Adán que Dios creó. Esa creación del hombre es más verídica y más confirmada, y dentro de nosotros arde esa necesidad de encontrar a ese ser superior. Hasta el ateo que dice que no cree en Dios, cuando está asustado, grita: Dios mío. Entonces, el cronista coloca un fundamento, y ese fundamento es el primer hombre creado, Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó. Y le dio aliento de vida, entonces el hombre fue un ser viviente. Luego Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios, conocen la historia, Dios hace la primera incisión en la costilla de Adán, y ahora allí en el costado de Adán saca una de sus costillas y forma a Eva. Y tenemos ahora Adán y Eva ya en la historia. Ya tenemos en la historia. Y de Adán y Eva el proceso ya no evolutivo, sino de multiplicación empieza a realizarse en este planeta Tierra. Pero siempre existieron personas que quisieron desvirtuar la realeza y la exactitud y la certeza de la creación por negar la existencia de un creador. Bien. Entonces ahora el cronista dice aquí, terminamos Segunda de Reyes contando la historia. El libro de Crónicas aparentemente pareciera que repitiera, y ahora le voy a mostrar, parece que repitiera la historia de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Pero no,
Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas es la interpretación de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Voy a poner un ejemplo. Dios entregó al pueblo de Israel los mandamientos, entregó las tablas de la ley. Eso entregó hace 40 años hacia atrás en el desierto. Pero habían pasado 40 años y estaban al borde de entrar a la tierra prometida. Al otro lado del Jordán, Moisés se pone de pie y empieza a volver nuevamente. Por eso Deuteronomio significa segunda ley. Porque empieza a introducir la ley nuevamente, porque aquellos que recibieron la ley por primera vez todos murieron en el desierto. Y los que habían crecido, y ahora esos jóvenes que estaban ya hombres y mujeres de su edad ya para ingresar a la tierra prometida, ellos no conocían. Entonces ahí es donde se escribe Deuteronomio. Deuteronomio es una segunda ley, no es que fueron dos leyes, sino que vuelve a introducir nuevamente, dando una más clara interpretación de lo que significa la ley por la experiencia de haber caminado 40 años en el desierto. ¿Sí me están entendiendo esa parte? Estoy colocando en contexto para que usted se dé cuenta por qué Primera y Segunda de Crónicas, usted va a decir que es idéntico a Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Pero vamos a observar nosotros que no es así. Ahora, cuando Josué dijo esto, ustedes decidan a quién servir, ya sea al Dios de nuestros padres o a los dioses paganos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, en el contexto de lo que Moisés presentó, Deuteronomio. Y ahí se cierra el canon del Pentateuco como tal, y empieza la historia de los jueces, ¿no es cierto? Y hemos venido nosotros aprendiendo. De la misma manera, Primera de Crónicas es la interpretación, y lo vamos a mirar, la interpretación para dar seguridad, porque después de Primera de Crónicas ya no encontramos más historia del ayer, sino encontramos los profetas mayores, y esos profetas mayores nos van a dar a nosotros doctrina pesada para que podamos engordar sabroso y crecer como debe de ser. Entonces, el cronista dice eso: no puedo explicar nada de lo que voy a explicar más adelante, no sin antes hacerte recordar que existe una línea delgada pero contundente, fina pero poderosa, que se origina en la cabeza federal que es Adán. Adán y luego Noé. Y aquí tenemos nosotros dos familias, la familia de Adán y la familia de Noé. La familia de Adán, la familia que desapareció, toda esa descendencia desaparece en el diluvio que ustedes conocen, y Dios establece la gracia para Noé. Noé se salva y ahora tenemos a Noé con 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Es lo que está mencionando. ¿Conocen la historia? Nos está diciendo. ¿Saben de qué estoy hablando? Adán, sus hijos, Noé y sus hijos, ¿saben eso? En tan solo un versículo está dividiendo la historia antigua del mundo antiguo que anegó en agua y el nuevo mundo que es de Noé, que estamos hasta el día de hoy. ¿Conocen la historia? Sí, claro, ya entendí, porque leí Génesis, Éxodo, Levítico, Números, todo he leído. Sí conozco, también conozco, así sí estoy entendiendo. Para nosotros que hemos leído nos está explicando. Ahora, en ese verso 1, así como Génesis 1:1 dice la historia de la creación de los cielos y la tierra en miles de años hacia atrás, y Génesis 1:2 ahora es el de la recreación, de la misma manera Crónicas 1, solamente ese un versículo del capítulo 1 hace alusión al primer mundo y al segundo mundo. O sea, en otras palabras, hay muchísimo que podríamos hablar en contexto. ¿Pero por qué razón lo cita? Ahora lee el verso 5, perdón. Dice aquí: descendientes de los hijos de Noé. Olvidémonos ahora de Adán, pero conocemos la historia. Ahora, descendientes de los hijos de Noé. Aquí viene: 3 hijos tuvo Noé, y de los 3 hijos se formaron 70 naciones. Las 70 naciones originarias, las que poblaron la tierra, las 70 naciones. Dice así: los hijos de Jafet,
Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. Aquí en estos hijos, entre Javán, entre Gomer, Madai, Tubal y Mesec, ahí se encuentran los de Grecia, ahí se encuentran los de Chipre, los rusos, los medos persas, lo que es hoy Irán y los turcos. Pero eso no voy a explicar. Pero para que tengan la idea cómo es que las naciones empezaron a formarse por los hijos que tuvo el primer que menciona el texto, versículo 5, Jafet. Ahora, verso 8, ya tenemos a un hijo. Verso 8, los hijos de Cam. Cam, el que descubrió la desnudez de su padre. ¿Recuerdan eso de Noé y toda la historia que ustedes conocen? Tenemos a su hijo primogénito Cus, Misraim, Fud, Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabna, Rama, Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Ahí aparece en el escenario Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Cam, padre de Nimrod, al que Noé dijo, maldito seas tú. Cam, por consecuencia de la maldición. Y el primer hijo que tuvo es Cus. Ahí fue que donde nacieron todos los de piel oscura, los negritos. Los negritos. Algunos se han preguntado de dónde vienen los negritos. ¿No es cierto que sí? Se han preguntado, pero pastor, ¿cómo es eso los negritos? ¿Dónde aparecen? Porque blanquitos, pero los negritos, ¿dónde aparecen? Aquí tienes. Cus significa piel oscura, piel quemada. ¿Por consecuencia de qué? Por consecuencia de la maldición que Noé dio a su hijo por haberse burlado de su padre cuando estaba desnudo. Ok, ahora este Cus tuvo un hijo. Y ahí tenemos a qué, a Nimrod. Nimrod era también, así como los etíopes, ahora Cus es Etiopía. Sí, Cus es Etiopía, conocidos también. Bueno, no vamos a hablar de países, de naciones, de eso no. Bien, versículo 11. Misraim, que también quiere decir Egipto, este muchacho Misraim, hijo de Cam, él es el que fundó Egipto, lo que se conoce más adelante Egipto. Misraim quiere decir Egipto. Engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Nefutuhim y Patrusim, Carlusim, y de estos salieron los conocidos y llamados filisteos. El Goliat filisteo incircunciso, ¿se acuerdan? Ok, de ahí salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón su primogénito. Ahora no es Can, sino Canaán. Canaán es el hijo de Can. Y se acuerdan la nación de Israel, Dios le prometió la tierra de Canaán. O sea, este hijo Can, que es el hijo que Noé le maldijo, este tuvo un hijo llamado Canaán. ¿Sí? Tuvo un hijo llamado Canaán. Dice, Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Ged, al Jebuseo. Aquí están todos los que vivían en la tierra de Canaán, con quienes pelearon el pueblo de Israel. Aquí está, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergeseo, al Jebeo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo, al Jamateo, todos los feos. ¿Sí? Todos los feos que vivían ¿dónde? En Canaán. Eran poderosísimos los cananitas. Hasta aquí tenemos dos hijos. ¿Quiénes son? Jafet y Cam. Esos son las naciones que empezaron a poblarse. Estamos hablando ya después de lo que ocurrió en la Torre de Babel y todo eso. Luego viene aquí, versículo 17, los hijos de Sem, el tercer hijo. Elam, Asur, Axarfax, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Versículo 18, Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber, y Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. ¿A qué está haciendo referencia aquí? En la Torre de Babel.
Se dividieron cada cual con su idioma por otro lado. Se dividió la tierra en los días de Peleg. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Zared y a Gera, a Doram, también a Usal, Dicla, Ebla, Abimael, Seba, Ofir, Javila, Jobab y todos los hijos de Joctán. Hasta aquí nosotros tenemos ya, recuerda esto, estamos hablando ya del nuevo mundo. Noé, Sem, Cam y Jafet. Ya tenemos ahora la multiplicación de las naciones. ¿De dónde hemos partido? El cronista se preocupa de partir desde Adán. Y ahora conecta con Noé. Ahora de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahora, escucha esto. ¿Por qué razón el cronista está dando detalles específicos de cronología y genealogía? ¿Por qué? Porque él quiere hacer hincapié en algo importante. Lean conmigo Génesis capítulo 3, versículo 15, por favor. Váyanse conmigo. Va a ser un poquito medio fastidioso hasta arrancar, pero cuando arranquemos nadie nos va a detener. Génesis el capítulo 3, después de la caída. Adán fracasa, ustedes conocen la historia muy bien. Y luego de que Adán fracasa, Dios llama a cuentas a Adán, llama a Eva. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente y Dios empieza a justiciar. Y aquí Dios hace esta promesa del advenimiento del Mesías. En otras palabras, Dios dijo, va a venir una simiente, va a venir una línea fina pero poderosísima, que va a venir por el vientre de una mujer. Y ahí dice Génesis 3:15, mira lo que dice. Y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y la mujer, hablando de Eva, y entre tu simiente, simiente de la serpiente, y la simiente suya, simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Dios había profetizado que va a venir una simiente, una descendencia de Adán, de la cabeza federal de Adán, va a venir una descendencia. Y le dice a la mujer, tú vas a traer por esa sangre. Recuerda que el ADN de Eva es el ADN de Adán, porque Dios creó a Adán, el primer ADN, y de ese ADN cortó el ADN e hizo a Eva. Lo que hoy por hoy los que estudian genética están haciendo eso, cortando el ADN, no para hacer dos, sino para aumentar una tercera hélice y así de esa manera, una tercera hebra, porque el ADN tiene dos hebras y ahora quieren colocar otra que se llama la IA, la inteligencia artificial. Dios partió el ADN y sacó a Eva. Recuerda que al principio Dios dijo, y varón y hembra los hizo. O sea, Dios tenía, dentro de Adán estaba Eva, como en el ADN de Eva estaba allí. Dios sacó y colocó. Ahora, Dios dice, de ti, de la mujer va a venir una simiente. El Mesías va a venir de aquí, la promesa estaba hecha. El cronista lo que quiere llevarnos es a que tú y yo tengamos una certeza firme de que nosotros no nos vamos a perder ni en ninguna parte, nos vamos a perder. Cuando lleguemos nosotros a la raíz de la casa de Isaí, que allá vamos a llegar, a la casa de Isaí, de donde nace la esperanza de una nación, de un pueblo y del mundo. Jesucristo es el linaje de Isaí, de David. Ok, entonces, aquí tenemos Génesis 3:15, ahora el cronista, vuelvan a Crónicas nuevamente, dice, menciona a Adán y Eva, lo que pasó en el huerto, lo que sucedió. Por eso es que no menciona a Caín, no menciona a Abel, porque no es tomado en cuenta, pero sí al primer hijo, Sed. Entonces dice Adán, Sed, porque desde ahí parte la promesa de un advenimiento del Mesías. Y luego termina acá, ahora empezamos con Noé. Eso quiere decir que en Noé fue la simiente. En Noé, la simiente. La semilla, en otras palabras, fue guardado en Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí estaba la simiente, guardó. Dios guardó la simiente, ha guardado la simiente de manera permanente por años. Por siglos ha guardado la simiente. Subió en el arca.
intentó acabar con la simiente. Ahora la simiente de Noé pasó ¿a quién? A Sem. Ahora tenemos nosotros a Sem aquí. Listo, vamos ahora. Sem. Versículo 24. Venimos avanzando. Descendientes de Sem. Y hablamos de los demás. De Sem hablamos aquí. Ahora, versículo 24. De la misma manera, como dice en el capítulo 1, versículo 1, de la misma forma hace referencia también la descendencia de Sem, porque eso es lo que va a marcar la historia. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré. ¿Recuerdan quién es Taré? Y Abraham, el cual es Abraham. ¡Qué impresionante! Yo no sé para ustedes, pero a mí me encanta esa parte. Noé, perdón, mira esto. Adán pasa miles de años y luego acá encontramos, después que Dios acaba con todo, encontramos a Noé. Luego encontramos a Sem. Y de Sem empieza a la descendencia, escucha, la simiente. El Mesías, estaba Dios guardando a la simiente, a la semilla, al Mesías. Y empezó a cruzar de generación en generación. Oye, si tú conoces esto, no te puedes perder. No puedes negar la existencia de un soberano Dios por un lado, por otro lado, de un Salvador. Porque ahí es tan evidente. Hay una promesa en Génesis 3:15. Y luego de esa promesa, Dios viene guardando esa simiente. Él con su soberanía va guardando. Y nos está mostrando el cronista. Crónicas, ¿qué significa? Cronología de los hechos y los sucesos en el orden correcto, de acuerdo al propósito que Dios tuvo. No hay manera de perdernos. Bien, ahora, ya nos encontramos con Abraham ahora. Entonces, Abraham es descendiente de Shem o Sem. ¿Recuerdan? Nosotros estudiamos al respecto de Melquisedec, ¿se acuerdan? Yo sé que para ustedes, mira, yo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible explicar esto, porque si es que se tratara de explicar paso a paso, me tocaría explicar a ustedes al respecto de todos los hijos y todos aquellos que se mencionan aquí, pero no vamos a hacerlo. Ok. Abraham, hagamos un alto ahora. Ya tenemos a Abraham, ya nació, Abraham está pequeñito ahora allí. Él va a ser llamado por Dios. En Abraham está la semilla, ahí está la simiente. Ahora, descendientes de Ismael y de Cetura. ¿Qué tiene que ver Ismael? ¿Qué tiene que ver Cetura? Leamos, versículo 28. Los hijos de Abraham, ¿por qué razón Cetura? Aquí está, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Adbel, Misán, nombres más raros, pero vamos a intentarlo. Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Cetura, concubina de Abraham, ¿sí?, dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isaac, Suba, los hijos de Joxán, Seba y Dedán, y los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoch, Abidad, Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Pero ¿por qué razón aquí no nombra a quién? ¿A quién está faltando aquí de nombrar? A Isaac. ¿Por qué no nombra a Isaac? ¿Por qué no nombra a Isaac? Los hijos, escucha esto, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Pero ahora dice, y estas son las descendencias del primogénito, Ismael, y luego menciona hijos de Cetura. Entonces, ¿a quién está haciendo falta aquí? A Isaac, que es hijo de ¿quién? De Sara. A Sara no le toma en cuenta aquí. ¿Por qué? Porque esa es la simiente, la semilla, no está separada. No, nombren todos, pero a este no, por si acaso, para que no vayan a mezclar. Los musulmanes dicen que Ismael fue el que cargó la simiente del Mesías. Que Ismael, ellos son descendientes, por eso se llaman ismaelitas, porque son ellos descendientes de ismaelita, y de ellos viene la promesa que el padre Abraham le ha dado a ellos la promesa. No, aquí deja a un costado a Sara
y a Isaac. Pero menciona a Ismael y a los demás hijos que tuvo con Cetura, que fue la segunda mujer que tuvo Abraham después de la muerte de Sara. Bien, ahora vamos más adelante. Descendientes de Esaú. Esaú. ¿Quién es Esaú? Mira lo que dice versículo 34. Abraham engendró a Isaac. ¿Te das cuenta que en el descendientes de Ismael y de Cetura no nombra para nada a Isaac, pero ahora viene la descendencia de Isaac por aparte? En otras palabras, esta genealogía de aquí es la que tiene la simiente, la que está acá, esa no tiene la simiente, para que no nos confundamos y no nos dejemos de lavar el cerebro. Sigamos. Abraham engendró a Isaac, aquí está. Y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel, conocido también como Jacob. Los hijos de Esaú, Elifaz, escuchen aquí no va a mencionar los hijos de Israel, sino aquí va a ser solamente referencia a los hijos de Esaú. Vamos ahí. Dice, los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jehú, Jalam, Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, 38. Los hijos de Seir, Lotán. Los hijos, 39. Los hijos de Lotán. Aquí está hablando solo de los hijos de las descendientes de Esaú. Hay muchos nombres, saltémonos para ganar tiempo. Versículo 43. Estos son los reyes. ¿Qué son estos? Reyes. Hagamos un alto aquí. La descendencia de Esaú, prestarás atención aquí que es delicado esta parte. La descendencia de Esaú fueron los primeros en elegir reyes. Fueron los primeros en elegir una monarquía de gobierno. Los hijos, en cambio, de Jacob, que es Israel, ellos no, porque Dios no le había dicho ni permitido a ellos hacerlo. Pero sin embargo ellos lo hicieron y Dios se molestó por eso. Pero en cambio Esaú dice, y estos son los reyes que reinaron, observa, en la tierra de ¿qué? Edom. Entonces, Edom, ¿qué quiere decir? ¿Qué es Edom? Esaú. Esaú, correcto. Entonces, ahora encontramos nosotros que los edomitas han sido los descendientes de Esaú. En otras palabras, Esaú es igual ¿a qué? A Edom. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, Esaú es igual a Edom. No voy a ahondar en todos esos detalles para no cansarlos, sino que ahora identificamos, Esaú es Edom. Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, ya habían rey por la casa de ¿qué? Por la casa de Esaú, que es Edom, era una potencia, era un reino. Entonces ellos fueron los primeros en elegir reyes, monarquía, poder, gobierno, política y religión. Pero no adoraban a Jehová, no adoraban a Dios, adoraban a otro Dios. Ahora, ¿qué significa Edom? Rojizo. En la actualidad, ¿qué país o qué nación es Edom? Hasta yo tomar líquido. Busquen en Google. ¿Ah? En la actualidad, Edom, escucha con atención, es la nación Israel. Es la nación de Israel, la que tú conoces, la que está allá en el Medio Oriente. Ellos son los edomitas. ¿Recuerdas que Esaú tenía una característica y Jacob otra característica? Dice que Esaú era así como yo más o menos. Rubio, acuerpado y velludo. ¿Ah? ¿No es cierto? Bien rojizo, significa Edom. Ojo. Ahora por otro lado a Jacob, ¿te acuerdas de Jacob? ¿Cómo era? ¿Ah?
¿Cómo era él? ¿Era rubio? No. Él era tostado, él no era blanco, era lampiño. En otras palabras, él no tenía gracia. Él no tenía gracia. En cambio, Esaú, que es Edom, él tenía una apariencia muy distinta a su hermano. Los de la nación de Israel ahora, los que se dicen que son Israel, ¿son parecidos a Jacob o parecidos a Esaú? Ahí vayan ustedes a Netanyahu. Rojizo, alto, ¿sí? Ojos claros. Todos los que se hacen, que dicen que son de Israel, del pueblo santo, ustedes van a mirar qué características son. Ese es el engaño de este tiempo. Yo leo aquí, es Edom. Entonces, para que se den cuenta, ese es el engaño. Los edomitas, ellos están gobernando. En la nación de Israel es Edom. Ustedes pueden mirar eso, verifíquenlo. En donde quiera, ustedes verifíquenlo. Edom es Israel. Ok, vamos más adelante. Bien, y aquí nosotros tenemos a la descendencia de Esaú. Fueron los primeros reyes, son los edomitas, y que ahora nosotros encontramos ahí como la nación de Israel, la que está en Medio Oriente. Bien, ahora, capítulo 2. Los hijos de Israel. Mira que el cronista tiene, tiene ese tino y esa prudencia para dibujar claro el camino para que tú y yo no nos dejemos engañar. Ahora, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, en otras palabras. Estos son los hijos de Israel. Aquí vienen las 12 tribus de Israel. Aquí está Rubén, primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. 12 hijos de Jacob. Versículo 3. De todos los hijos de Jacob, que son 12, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, las 12 casas. De esas 12 casas, Dios elige una, Judá. ¿Para qué elige Judá? ¿Para guardar qué? La simiente, ese ADN sagrado, esa simiente, esa promesa del advenimiento del Mesías. Por esa razón dice, a ver, Israel tuvo 12 hijos, pero no vamos a hablar de los 12 hijos en este momento. Quiero presentar la línea generacional por donde viene el Mesías. Y el Mesías viene por Judá, descendencia de Judá. Lee conmigo, versículo 3. Los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos 3 le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. ¿Sí se acuerdan, no es cierto, de este que tenía a Tamar, se casó con Tamar? Y él, como no quería, escuche esto, él decía, yo no quiero tener hijos con esta mujer. Y él, dice la escritura, que él derramaba la semilla afuera. Y Dios lo mató. Y luego dice al hermano, para que el hermano tome su puesto, para que deje herencia. Él dice, no, yo no voy a dejar herencia, descendencia por mi hermano. El egoísmo, Dios lo mató también. Y después ustedes saben, Tamar se vistió de una ramera y se fue a la esquina de la plaza y vino Judá, y Judá tuvo un hijo con esta ramera, con Tamar. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan eso o no se acuerdan? Eso yo ya expliqué, yo le enseñé eso a ustedes ya. Bien. Versículo 4. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón, Jamul, y los hijos de Zera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara, es todos por 5. Y hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Aquí nosotros encontramos ya a ese Acán, recuerden ese Acán, descendencia de Judá,
de la casa de Judá descienden buenos y malos. Siempre en esta descendencia, siempre ha estado buenos y malos, el bien y el mal. Recuerda qué fue lo que comió Adán y Eva. La fruta del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, esa descendencia viene bien y mal permanentemente. Ahora, versículo 9. Los hijos que nacieron a Gersón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab engendró a Nazón. Escucha con atención, príncipe de los hijos de Judá. Versículo 11. Nazón engendró a Salmón. Aquí está la línea por donde viene la simiente sagrada. Y Salmón engendró a Boz. ¿Se acuerdan de Boz? ¿Quién es Boz? No me dirá tú mismo. ¿Quién es Boz? ¿Ah? El que desposó ¿a quién? ¿Ah? Eso, a Ruth, correcto, a Ruth. Boz engendró a Obed. Y Obed engendró ¿a quién? Dígalo fuerte. Ah, ¿se dan cuenta? Y Obed engendró ¿a quién? Oh, caramba, apareció aquí ¿quién? Y nada más y nada menos el tronco de Isaí que menciona Isaías 53. ¿Se dan cuenta ustedes que Primera de Crónicas eso aburrido? Yo sé que más de uno dijo, esto es muy aburrido, vamos a pasar. Eso me pasó a mí la primera vez. Dije, no, yo aquí ¿qué quiero saber de tanta gente aquí que me interesa? Fue como la cuarta vez que me topé otra vez con ese libro que dije, bueno, ¿por qué razón está aquí? Si el Espíritu Santo ha puesto por algo de ser, voy a prestarle atención. Y fue allí donde entendí lo que quiero compartir con ustedes ahora. Bien, ¿sí me van entendiendo o no? Ok, sí vamos entendiendo, ¿verdad? Ok, bien, vamos ahora. Aquí tenemos entonces a Isaí, versículo 13. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, y el cuarto Natanael, y el quinto Radaí, y el sexto Osén. Mira esto, el séptimo, dígalo fuerte, el séptimo David. Oye, la línea desde Adán viene hasta Noé, de Noé viene hasta Abraham, de Abraham viene ¿a dónde? Sem. Perdón, no, desde Abraham. Y luego de Abraham empieza a venirse Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, uno de los hijos Judá. Y luego de Judá, ¿quién? ¿Qué estamos leyendo? Boz. Y luego de Boz, Isaí. Y luego de Isaí, David. Ya tenemos a David nosotros ahora. ¿De dónde ha venido David? ¿Ah? ¿De dónde ha salido David? Ahora sí, David viene desde allá de la simiente. La simiente que es Cristo Jesús. Y de ahí tiene que salir Cristo. Vamos más adelante. Ahora, el séptimo David, curioso que sea el séptimo, ¿no? De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Eso quiere decir que Isaí se casó con la mujer y la mujer antes de casarse con él, ella tenía 2 hijas. Tenía 2 hijas, de acuerdo a lo que menciona ahí. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Y Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Caleb, hijo de Gersón, engendró a Geriot de su mujer Azuba. Y bueno, y ahí empieza a la descendencia de Judá. Y lee el versículo 55 del mismo capítulo 2, para no leer todo eso. Si ustedes creen en casa, ustedes vayan siguiéndole despacio todo, pasito a paso. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los meateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamad, padre de la casa de Recab. Aquí terminamos nosotros ya con los descendientes de Judá. Pasamos la página, descendientes de Judá. Ok,
¿A quién nos interesa de los descendientes de Judá? ¿En quién quedamos? En David. Entonces ahora, ¿a quién tenemos que seguir? ¿Al linaje de qué? De David, correcto. Capítulo 3. Los hijos de David. Vamos allí. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agid. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán, ¿y qué? Y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Betsúa aquí se dice Betsabé. Betsabé, hija de Amiel. Y otros 9, Ibnar, Eliasama, Eliafed, Noga, Neged, Jafia. Y luego dice el versículo 9, todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, porque él tenía muchas concubinas y muchos hijos, y Tamar fue hermana de ellos. En total, David tuvo 20 hijos, con muchas concubinas y con sus esposas también. Bueno, ahora ya sabemos, David, dice, ustedes conocen, de Betsabé tuvo a su hijo Salomón, y Salomón, Dios amó a Salomón. ¿Por qué amó a Salomón? Porque ahí estaba ¿qué? La simiente. Ahora tenemos que pasar la página. El cronista pasa la página y dice, olvidémonos de David ahora. ¿De quién tenemos que hablar? Salomón, versículo 10, descendientes de Salomón. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Más adelante, ahora el capítulo 4, versículo 9. De esa simiente, de esa descendencia de Salomón. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, que significa ¿qué cosa? Que dolor, por cuanto lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué sucede con esa sencilla oración? Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué razón? La simiente. Esa línea poderosísima que venía allí. Bien, ok, capítulo 4. Hasta aquí nosotros tenemos la casa de Isaí, David, Salomón. ¿Sí? En Salomón ya está allí la descendencia, la simiente. Y Dios guardando esa simiente. Ok, ahora hace un alto el cronista. Y dice, es necesario que también conozcan la simiente de los hermanos de Judá. Vamos ahí, versículo 24 del capítulo 4. Descendientes de Simeón. De Simeón. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl, y etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 38. Estos por sus nombres son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Versículo 43. Y destruyeron a los que habían quedado en Amalek y habitaron allí hasta el día de hoy. ¿Quién es? Simeón. Vamos, capítulo 5, descendientes de Rubén. Aquí solamente está el cronista, está diciendo, aquí están las otras tribus, los otros descendientes de Israel, porque ya la línea se quedó allí. Más adelante empata otra vez. Vas a ver. Entonces vamos allí. Descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, primogénito hijo de Jacob, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Jacob, de Israel, y no fue contado por primogénito.
Si se acuerdan, Rubén lo que hizo, se enamoró de su madrastra, la concubina de su papá, y se acostó con ella. Y por esa razón perdió la primogenitura. Todo eso tiene mucho que ver. Hay mucha aplicación, pero no quiero hablar de eso. Versículo 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe entre ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Aquí también hay mucho que hablar en cuanto a este tema, pero sigamos, versículo 3, fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanok, Falú, Esrón y Carmi, los hijos de Joel, Semaía, su hijo, Gog, su hijo, Semei, su hijo. Ok, versículo 11, descendientes de Gad, otra tribu. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán. No hay nada que ver, solamente descendencia, descendencia, descendencia. Y ahora viene historia de las 2 tribus y media. ¿Cómo 2 tribus y media? Aquí está, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Hombres valientes, versículo 18 estamos leyendo, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arcos y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a la batalla. Estos eran 2 tribus, aquí las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Bien, ahora ellos tenían una particularidad, el versículo 20 dice, fueron ayudados contra ellos en la guerra, en las peleas que tenían y batallas, y los agarenos y todo lo que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Bien, ahora descendientes de Leví, capítulo 6. Te das cuenta que aquí solamente eso es para contextualizar y no dejar aparte a las 12 tribus. Los hijos de Leví, Gersón, recuerda los levitas, ¿sí? Y aquí están los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari y así sucesivamente, todos los versículos hasta allá. Y finaliza en el versículo 30, Simea, su hijo, Agías, su hijo, Asías y Asías, su hijo. Ahora, de los levitas, versículo 31, estos son los cantores del templo nombrados por David. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. Cuando ya fue llevado el arca hasta el tabernáculo, ¿se acuerda que David intentó llevar el arca y Usa es el que quiso sostener el arca? Usa, ¿cierto? Usa quiso sostener el arca y murió, Dios lo mató, ¿te acuerdas? Bien, vamos a ganar al tiempo porque no quiero quedarme aquí todo el mensaje. Bien, entonces aquí están los cantores. Está haciendo referencia el cronista de que el orden que se estableció para los levitas, el ministerio sacerdotal, como también el ministerio de la alabanza, eso era un plan de Dios perfecto hecho y diseñado para que se lleve a cabo en la forma de adorar. Versículo 48, y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Estamos hablando de los descendientes de Leví. Ahora, aquí hace un alto y hace mención descendientes de Aarón. Aarón es un levita también. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar de perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo. Hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Noten aquí que menciona a todos los hijos de Aarón, pero no menciona a los hijos que Dios los mató. ¿Se acuerdan de los hijos que fueron a presentar fuego extraño y Dios los mató? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? ¿Ah? Ustedes busquen a ver si es que se encuentran en los hijos de Aarón. Estos son Eleazar, su hijo, Fines, su hijo, y así los hijos menos los que murieron. ¿Cómo se llamaban? Ovnis y Fines, correcto, perfecto. Ahora, la ciudad de los levitas. Estamos hablando de la tribu de Leví. Estas son 54. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Recuerda que los levitas no tenían herencia, Dios era la herencia de ellos. Aquí quiero hacer un alto, escucha con atención. Todo sacerdote debía ser levita.
Pero todo levita no podía ser sacerdote. ¿Entendiste eso o no? ¿Sí comprendiste eso o no? Todo sacerdote necesariamente tenía que ser de la casa de Leví. Tiene que ser, no puede ser de otra casa, no, tiene que ser de la casa de Leví. Pero no todo levita puede ser sacerdote. ¿Sí entendiste? Ok, perfecto. Eso nunca lo olvides. ¿Por qué? Porque eso marca la diferencia entre Jesucristo, que es el sumo sacerdote, que no es de la casa de Leví, pero él es según la orden de Melquisedec. Pero mejor de eso no toquemos. Vamos más adelante. Los levitas, capítulo 7, descendientes de Isaacar. ¿Te das cuenta? Hace un alto para explicar todo lo que es el sistema sacerdotal y de los alabantes y los cantores y toda esa disciplina. Ahora el cronista continúa, descendientes de Isaacar, que es otra tribu más. Dice, los hijos de Isaacar fueron 4, y ahí está. Versículo 6, descendientes de Benjamín. No podemos ir aquí leyendo todo eso, porque lo que estamos nosotros mirando es la descendencia que queremos, y yo no quiero que se pierdan para nada. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín, de la tribu de Benjamín, fueron 3, Bela, Baquer y Jadiel. Y luego vamos al 13, descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí, que también es hijo de Israel, Hasel, Juni, Geser y Salum, hijos de Bila. 14, descendientes de Neftalí son pocos. Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galad. Versículo 20, descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín, Sutela, Bered, su hijo Tajad, su hijo Elad, su hijo Tajad, su hijo. Versículo al final dice, en esos lugares habitaron los hijos de José, hijos de Israel. Finalizando, versículo 30, descendientes de Aser. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Bería y su hermana Sera. Capítulo 8, descendientes de Benjamín, el último de todos, de toda la casa de Israel, las tribus. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, a Jara el tercero, Noa el cuarto, y así sucesivamente. Ahora sí, llegamos al final. Lee conmigo el versículo 40 del capítulo 8. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos. ¿Cuántos? 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. ¿Por qué razón? Porque estos sí que tenían muchos hijos, muchas mujeres. Pero hay otros que tenían mucho más, ya vas a ver más adelante. Ok, capítulo 9. Ya estamos en el capítulo 9, ¿se dan cuenta? Miran el versículo 1 con mucha atención. Contado, ¿qué dice ahí un título? ¿Se das cuenta? Hagamos un alto y mírenme un momento acá, por favor. Sé que el tiempo ya se acabó, pero quiero finalizar mencionándote algo. En Segunda de Reyes, el capítulo 25, al finalizar ya todo, ¿en qué nos quedamos? ¿Cómo quedó la historia? ¿Ah? ¿Cómo quedó la historia? La semana anterior nada más fue, no creo que se hayan olvidado ya. ¿Cómo quedó la historia? Que fueron llevados cautivos, ¿por qué? Por Babilonia. Y se fueron cautivos. ¿Y quedó, cómo quedó Jerusalén? Desértica. El templo fue destruido, nada quedó allí. ¿Por cuántos años? 70 años. El cronista cuenta después de los 70 años. Y aquí el capítulo 9 dice, los que regresaron del cautiverio de Babilonia, ya regresaron. Ahora, ¿quiénes fueron los que regresaron? Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Ese libro de los reyes de Israel no se sabe dónde está. Ese no es Primera de Reyes ni Segunda de Reyes, no.
Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posiciones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín y Manasés. Ahora versículo 10, los que regresaron, verso 10. De los sacerdotes regresaron Jedaías y los que sigue a continuación. Versículo 14. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, y los que siguen. Versículo 17. Los porteros, como los ujieres o como los vigilantes. Salum, Acú, Talmón y los que siguen. Versículo 19. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré. ¿Se acuerdan de Coré? El que se tragó la tierra por rebelde. Era levita, pero no era sacerdote. Así que no todo sacerdote es levita, pero todo sacerdote tiene que ser levita. Todo levita no es sacerdote, perdón. Bien, entonces, ahora lee el versículo 28. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio. Versículo 33. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familia de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Ya regresaron todos los que volvieron del cautiverio a levantar los muros de Jerusalén, a levantar el segundo templo después del cautiverio. Está haciendo referencia a Crónicas, porque más adelante vamos a mirar en contexto todo esto. Bien, mira esto, versículo 35 del capítulo 9. De manera extraña dice genealogía de Saúl. ¿Quién era Saúl? ¿Por qué razón después de que ya se van al cautiverio, luego regresan del cautiverio, ya están otra vez nuevamente en Jerusalén, y de pronto el cronista dice, hablemos de Saúl? ¿Quién es Saúl? El primer rey de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a conectar la simiente, oído a esto, hermanos, nos va a conectar. ¿En dónde nos quedamos con la simiente? En Salomón, ¿no es cierto? En Salomón quedó la simiente. Ahora ahí se quedó la simiente. Cuenta el cronista todo lo que sucedió para evitar cualquier argumento ocioso al respecto. Y ahora dice, Saúl, ¿para qué? Para conectar, pero conectar de manera correcta. Lee conmigo. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Sisbal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclod. Y Miclod engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Y así sucesivamente la genealogía de Saúl. Luego dice versículo 39, Ner engendró a Cis, Cis engendró ¿a quién? ¿Cómo se llama el papá de Saúl entonces? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? Cis. Cis, el papá de Saúl. Y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, a Ebal, hijo de Jonatán. Este Abinadab, Esbal, es Mefiboset. Hijo de Jonatán fue Meribal, que está aquí. Y Meribal engendró a Micaía y los hijos de Micaía. Y aquí está la genealogía de Saúl. Capítulo 10. Muerte de Saúl y sus hijos. ¿Recuerdas que en Primera de Samuel empieza contando la gloria y la manera como Saúl fue encontrado? ¿Se acuerdan? Pero acá en Crónicas no pierde tiempo hablando de todos aquellos que cometieron pecado delante de Dios. Porque lo que él quiere es conectar brevemente la simiente y la genealogía de Jesucristo. De Jesucristo. Más adelante vamos a mirar nosotros mucho Salomón y Natán. Salomón y Natán.
Salomón y Natán, dos líneas generacionales. Salomón es la línea generacional por donde viene José, el padre de Jesús. Ustedes pueden ver eso en Mateo, en la genealogía viene allí Salomón y José. Pero en el libro de Lucas ustedes van a encontrar Natán y al final María. ¿Se han leído esa parte? El cronista nos alumbra en esa parte. Cuando lleguemos allá vamos a revisar. Bien, muerte de Saúl y de sus hijos. Muerte de Saúl y de sus hijos. Tiene que desaparecer Saúl para que David asiente su trono. Recuerda que David haya nacido y todo eso no significa, él tiene que sentarse en el trono de Judá. Él tiene que gobernar. No de por gusto hubo solamente 3 gobiernos que gobernaron, valga la redundancia, reyes que gobernaron 40 años cada rey. Saúl es el primero, David es el segundo y Salomón es el tercero. Los 3 gobernaron 40 años, 40 años, 40 años, 120 años. Y cuando terminó esos 120 años, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la casa de Israel y la casa de Judá se dividieron. ¿Y sabes para qué se dividió? Para marcar la línea de la simiente del Mesías. Para marcar la línea de la simiente del Mesías. Y ahí es el reino de Judá por donde el Mesías viene. Y el reino de Israel por donde la novedad del conocimiento de Dios se multiplica por toda la faz de la tierra. Pero bueno, hasta aquí vamos a quedarnos. Ya tenemos nosotros el origen, donde empezó todo y no hay manera de perdernos. No hay forma de perdernos. Saúl tiene que morir, sus hijos tienen que morir para que pueda entrar. Ahora, Saúl, miren esto. Mientras Saúl esté en el reino, no podía la simiente que es David, la casa de Isaí, gobernar. Y por esa razón, nuestro hermano César el día martes hablaba acerca de Goliat y acerca de David, ¿se acuerdan? Goliat. ¿Ustedes creen que el gigante Goliat y David es una historia solamente de fábula? No. Eso tiene que ver mucho con lo que Jesucristo hizo cuando la simiente de David vino y él dijo lo siguiente: nadie entra a la casa del hombre fuerte no sin antes lo derriba. No sin antes lo derriba. Nadie entra a la casa del hombre fuerte no sin antes lo ata. Una vez que ata, amarra, lo derriba, entonces entra y puede saquear su casa. Lo que David hizo con Goliat, Jesucristo hizo con Satanás. David acabó a Goliat, lo tumbó a Goliat. Jesucristo tumbó a ese hombre fuerte que él mismo lo llama, llamado Satanás. Y así como dio libertad de los filisteos al pueblo de Israel, porque ese paladín gigante venía y amenazaba de manera permanente y hasta el rey Saúl estaba temblando. Y viene David, se enfrenta, destruye y acaba con los enemigos y los liberta. Jesucristo, la simiente de David, viene frente a un mundo dominado por el maligno, por el reino de las tinieblas. Él viene, el Mesías, esa simiente que estamos mirando allí, que vamos a seguirlo conectando en los transcursos de estos jueves. Viene Jesucristo, ata al hombre fuerte, a Satanás, al dueño de este mundo, lo somete, le derriba, le acaba. Y entonces él saquea la casa del hombre fuerte, del dominio. Y ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora nosotros hemos sido libertados. Y con este texto quiero finalizar. Dice el Cristo de la gloria: si el Hijo del Hombre, Jesucristo, si el Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Es lo que dice el Mesías. Esa línea que nosotros hemos observado desde el principio nos va a dar a nosotros una claridad en el transcurso de todo esto. No se olviden, vamos a mirar esa simiente fina y cuando lleguemos al segundo libro de Crónicas, cuando finalicemos Crónicas, aquí vamos a avanzar bastante porque lo que ustedes van a mirar a continuación en los siguientes jueves va a ser aparentemente la repetición de lo que dice Samuel. No, sino va a ser la interpretación de lo que Samuel ha mencionado en el contexto de Cristo Jesús. Todo se trata de Jesucristo. Todo se trata de la simiente. El mismo hecho de reyes malvados, el mismo hecho de reyes perfectos y reyes buenos, el mero hecho de todas esas historias, lo único que trae alusión es que la simiente de Cristo Jesús ha estado allí de manera permanente, guardada y resguardada por el Padre Eterno. Pónganse de pie.